Hola, les habla el doctor Eric Rangel y hoy en nuestra clase de geopolítica vamos a adentrarnos en las fachadas que integran la geografía venezolana. Venezuela tiene hoy más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es un país ubicado al norte de Sudamérica y tiene 5 fachadas fundamentales: la fachada andina, la fachada caribe, la fachada atlántica, la fachada amazónica y la fachada de la Orinoquía. Son 5 fachadas donde podemos ver distintos ecosistemas y distintos recursos naturales que constituyen la geografía de nuestra patria. Además, podemos ver el poblamiento que hay en nuestro país. El 70% de la población venezolana está ubicada en la región costa-montaña. El resto del país se distribuye un 5% en el sur y 25% en el eje norte llanero. Los recursos hidrográficos de Venezuela se encuentran al sur del Orinoco. Allí contamos con una gran riqueza hídrica. De hecho, el río Caroní es el río energético de nuestro país. Es un río que está siendo utilizado en Venezuela para el aprovechamiento de la generación de energía hidroeléctrica. Y esto es fundamental, porque en el caso venezolano, el 60% de la generación energética proviene de estas represas que están ubicadas a lo largo del río Caroní. También vemos que en la fachada amazónica es el lugar de Venezuela donde se concentran las riquezas auríferas y diamantíferas. Es el área que ha sido determinada por la Revolución Bolivariana como el arco minero del Orinoco, o sea, un área de planificación para el desarrollo de la actividad minera metálica. Otros elementos minerales que cuenta Venezuela es la riqueza carbonífera ubicada en el estado Zulia y en el estado Táchira, donde hay carbón mineral y hay desarrollos como las minas de Lobatera y las minas de la Sierra de Perijá. Otro elemento que nosotros podemos ver es el planteamiento del eje norte llanero, donde Venezuela cuenta con la plantación de pino caribe más grande del mundo, la plantación de Uberito, lo que nos da un potencial forestal a partir del desarrollo de esta industria. En el caso de la fachada caribe, Venezuela cuenta con un gran potencial pesquero y estos recursos hidrobiológicos que contamos nos dan la potencialidad para desarrollar una industria en todo el eje norte venezolano. Los estados Zulia, donde vemos que hay un gran desarrollo de la industria camaronera y esta industria es hoy por hoy la segunda fuente de ingresos, luego de la industria petrolera en exportaciones del país. Allí vemos cómo Venezuela se va incorporando en circuitos económicos distintos al petrolero y donde el mercado asiático es fundamentalmente el mercado receptor de estos productos que venimos nosotros generando a partir de la industria camaronera y de la industria piscícola venezolana, la industria pesquera. En el caso del gas en Venezuela, nosotros contamos con un área de desarrollo que inicia en el estado Apure y culmina en el delta del Orinoco, que está denominada como Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. La faja petrolífera del Orinoco es uno de los espacios geográficos más importantes de Venezuela. Allí están las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo y es el petróleo precisamente la principal industria nacional y por lo tanto el principal elemento de interés geopolítico y geoestratégico de Venezuela. Cuando nosotros vemos la distancia que está Venezuela de Estados Unidos, estamos apenas a 4 días en barco para el traslado de hidrocarburos. En el caso de otros países que también le suministran petróleo, están a 21, a 30 y a 40 días de distancia. Por eso podemos ver la pretensión permanente y sostenida del imperialismo norteamericano contra la revolución bolivariana, porque es Venezuela la principal reserva de petróleo, pero además estamos en una distancia muy corta para el traslado de este vital hidrocarburo que es fundamental para la industria norteamericana. Y hay que decir,
todas las refinerías ubicadas en el Golfo de México, ubicadas en el sur de Estados Unidos, están hechas para recibir el petróleo pesado y extrapesado de Venezuela. Entonces vemos cómo se fue orquestando toda una red de sistemas para que el petróleo pesado y extrapesado venezolano fuese el que alimentara a la industria y a la transformación de hidrocarburos en la nación norteamericana. Asimismo, nosotros podemos ver a través de nuestra fachada atlántica cómo hay una gran reserva de gas. Y hay un proyecto, que es el proyecto Magna Reserva, el proyecto Antonio José de Sucre, que se viene desarrollando entre los estados Sucre y el delta del Orinoco, frontera con Trinidad y Tobago, donde hay un desarrollo de estudios de la riqueza gasífera nacional. Y esto nos va a colocar a nosotros en un nuevo escenario geopolítico, porque ya no solamente somos un país productor de petróleo, sino también un país productor de gas. Y a partir de esta primera molécula que nosotros comencemos a exportar, vamos a ingresar en una nueva dinámica en el sistema energético global. Otro elemento que debemos nosotros ponderar es la calidad y la cantidad de redes de comunicación vial que cuenta Venezuela. Esto es un país que ha logrado un alto desarrollo de conectividad y por lo tanto la producción agrícola de los llanos venezolanos, el estado Portuguesa, el granero de Venezuela, el estado Guárico, que es un estado con una vocación agrícola altísima, el norte del estado Bolívar, donde está la Paragua, allí la producción de maíz por hectárea es de las más altas de América Latina y el Caribe. El tema de los llanos venezolanos, el estado Apure, el estado Barinas y la producción bufalina y la producción bovina, cómo estos elementos constituyen a Venezuela en un granero de gran importancia para todo el arco del Caribe, como la visión del comandante Hugo Chávez de crear Petrocaribe y de crear alianzas con estas pequeñas islas que están muy impactadas por el aumento del nivel del mar, están muy impactadas por los huracanes que cada vez son más intensos y más letales, pero además que no cuentan con territorio para la producción de alimentos. Entonces, ¿cómo desde Venezuela podemos nosotros aprovechar el mercado de las islas del Caribe? Pero también hay un elemento que es el nordeste brasileño, donde viven más de 30 millones de habitantes y por la fachada amazónica nosotros tenemos la capacidad de poder exportarles no solo alimentos, sino todos los elementos que necesita esta región del Brasil para su desarrollo integral. Tenemos además, en el caso del estado Táchira, una de las fronteras más calientes del mundo, que es la frontera entre Cúcuta y San Antonio, donde en los últimos años, y gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, hemos establecido una zona de desarrollo binacional colombo-venezolana, donde queremos que se establezca y reine la paz, pero que además nosotros podamos diversificar a nivel industrial, a través de la pequeña y mediana industria, las relaciones entre el norte de Santander y el estado Táchira en Venezuela, pero también entre el Catatumbo y el estado Zulia, como esas dinámicas que son históricas y que se han venido desarrollando, podemos potenciarlas desde esta visión geopolítica de desarrollo. ¿Qué piensa Venezuela? ¿Cómo se ve Venezuela? Miren, si ustedes observan el pasado colonial, en Venezuela es como que si colocáramos nuestra mano sobre el mapa y vemos el puerto de Maracaibo, Puerto Cabello, el puerto de La Guaira, Puerto La Cruz, Cumaná, Puerto Ordaz. O sea, una economía de puertos, una economía que todo lo importaba y solo exportaba petróleo. Y cuando colocamos la mano al revés, vemos que en el estado Apure, en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, en el delta del Orinoco, es donde quedaron los reductos de nuestros pueblos originarios que fueron presionados por el coloniaje a desplazarse hacia el sur. Entonces vemos cómo el norte obtuvo un desarrollo producto del monopolio colonial, de la guipuzcoana y de la visión eurocéntrica de sacar materia prima, y luego la Tercera República, la Cuarta República Venezolana vivieron sumergidos en una economía de puertos.
¿Qué se quiere en este momento de Venezuela? Procurar equilibrios geoestratégicos, equilibrios poblacionales, equilibrios en el aprovechamiento de los elementos naturales, y hoy por hoy vivimos en un país donde más del 40% de su territorio está protegido. Venezuela tiene 44 parques nacionales, lo cual es la garantía para la preservación de la biodiversidad. Porque un elemento también que debemos caracterizar es que Venezuela se encuentra entre los 18 países megadiversos del mundo. Por lo tanto, contamos con una riqueza genética, una riqueza de flora y fauna incuantificable y de gran importancia y trascendencia para los años por venir. Es importante que conozcamos Venezuela para poder dimensionarla, para defenderla y para amarla. Eso es la tarea fundamental de todo venezolano y venezolana. Y desde la perspectiva geopolítica, entender las dinámicas que se ciernen y las amenazas sobre un territorio donde hay un pueblo digno, valiente, que está dispuesto a desarrollar para esta generación y las generaciones futuras todas las riquezas que tenemos, pero sobre todo con esa visión bolivariana de soberanía, de paz y de dignidad.